Siempre he pensado que iba a conseguir el éxito con la música, he estado en muchas bandas, he hecho muchos conciertos, pero en la sombra había algo que me gustaba que no lo sabía nadie. Cuando di el salto sabía que iba a ser un salto al abismo, ¿no? Porque no sabes si te va a ir bien. Pero si te quedas en tu zona de confort, en esa en la que todo va bien y todo no va bien a la vez, no vas a saber si te va a funcionar. La propia editora de la página web que me preguntó cuántos relatos tenía, porque todos estaban siendo relatos del mes, ¿no? Ya acumulaba 100.000 lecturas, era una barbaridad, ¿no? Y esto no lo sabía nadie, no lo sabía ni mi círculo, ni mi familia, ni mi mujer. Nomara ahí superó los 6.000 libros. Desgraciadamente he conocido a muchos autores que han tirado la toalla porque con 2 libros no han conseguido el éxito. Su sueño era publicar y cuando han publicado, su sueño era ser conocido. Ese es uno de los primeros errores, ¿no? El no disfrutar de todos los pequeños hitos que van sumando en el camino, ¿no? Y aunque luego los mires para atrás y digas, son insignificantes, hubo un día en el que eran muy, 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 muy importantes. Bienvenidos a The Invisible Brand. Hoy va a ser un podcast un poco especial porque estamos entrevistando a un escritor. Normalmente nos encontramos mucho con emprendedores, con startups y la verdad es que me hace mucha ilusión porque para convertirte en escritor tienes que tener un gran espíritu emprendedor y hacer un trabajo de desarrollo personal importante. Así que nada, sin más dilación, bienvenido Jordi. Muy buenas, Marc. Es un súper placer formar parte de tu proyecto, me encanta y te auguro mucho éxito con este canal. El placer es todo mío. Oye, además es un tema que un poco egoístamente a mí me interesa mucho porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir, pero nunca tampoco me he atrevido a lanzarme. De hecho, sí que he publicado algún librillo, autopublicado además, a través de Amazon, pero la verdad es que no he hecho nunca el trabajo de ponerme en serio a ello, crear esa marca personal, esa audiencia que hay que crear, ¿no? Y ahora nos contarás un poquito sobre ello. Así que lo primero que te quería preguntar, ¿qué significa para ti ser escritor? ¿Y cómo encaja esto en un mundo de ChatGPT, inteligencia artificial y demás? A ver, ser escritor, uno por mucho que publique, nunca se lo va a creer, ¿no? Porque tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Es ese miedo, es esa barrera invisible que siempre nos dice que tú no vales para esto, ¿no? Pero bueno, ser escritor es una pasión, forma parte del arte y cuando uno publica algo y lo comparte con todo el cariño del mundo, creo que en ese momento uno se transforma en escritor, ¿no? Aunque formalmente sería cuando firmas un contrato editorial y ya has publicado. Y todo esto se une muy bien con la tecnología porque creo que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Estamos en una era que hay que saber trabajar, hay que unirse a estas herramientas. Me recuerda un poco como cuando empezó Internet, ¿no? Que nos dio un poco de miedo, ¿no? Que se nos abría ahí un abanico de posibilidades y no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, ¿no? Es una herramienta que hay que aprender y creo que es un tren que como no te subas, ese tren se va y te vas a quedar obsoleto. ¿Tú crees que en un mundo en el que la inteligencia artificial es capaz de redactar como un humano, hay sitio todavía para la literatura, para este arte? ¿Realmente hay suficiente gente que aprecia la diferencia entre la buena literatura y lo que podría entenderse como el clásico bestseller con una estructura como muy ABC, muy marcada, ¿no? Que seguramente puedes replicar perfectamente, haciéndole una buena pregunta a ChatGPT? Sí, a ver, la herramienta es muy potente, ¿eh? No te voy a decir que no, porque a mí me sorprende la capacidad que tiene, ¿no? Incluso el arte creativo que tiene, ¿no? Pero hay algo que no tiene esta tecnología, ¿no? Es que es el alma, ¿no? Es la necesidad de expresar algo que tienes aquí dentro y eso se nota, ¿no? Se nota, de hecho ya se están creando nuevos trabajos de corrección de textos para averiguar si viene de alguna inteligencia artificial o realmente ha sido un humano, ¿no? Se les ve pronto. Lo que pasa es que si no sabes o no estás encima de la temática, puedes leer un libro y decir no diferencio, ¿no? Pero hay gente ya que se está especializando en esto y rápido ven si hay alma ahí dentro o no. Otra cosa es que esto avance tanto, porque creo que está en pañales esta tecnología, que de aquí 10 años tengan su propia alma, ¿no? Pero la necesidad de escribir nunca la tendrán. Siempre estarán detrás de un humano que le diga ayúdame, corrígeme, guíame, ¿no? Llévame de la mano, ¿no? Por el camino este tan difícil. Pero nunca tendrá la necesidad de decir quiero publicar, quiero ser bestseller, ¿no? Porque eso forma parte de credo, de ego, ¿no? De algo que es muy humano, ¿no? No creo que nos adelante nunca por ahí. Claro, yo en este aspecto también lo relaciono mucho, esto también ha pasado en el mundo más del arte gráfico, ¿no? De la pintura, de la fotografía y demás, ¿no? Que al final no es tan, es importante lo que se dice, ¿no? O la obra en sí, pero también es muy importante quién me lo dice y desde qué lugar te lo dice, ¿no? Parece que cada vez quizás sea más importante quién es el escritor, ¿no? Y cuál es el mensaje o
la figura de este escritor, esta marca personal, ¿no? Y quizás no tanto la forma, porque la forma quizás será más fácil de replicar o de simular. Yo podré decir, oye, coge estos libros de Jordi Catalán y escribe un libro al estilo de Jordi Catalán. Sí, pero al final es lo que te digo, ¿no? El alma, ¿no? Sí que es cierto que lo que haces te optimiza, ¿no? A mí, por ejemplo, yo voy a cumplir 10 años en esto y a mí me optimiza, ¿no? He descubierto una herramienta potente que me da más tiempo para poder ser creativo, ¿no? Corrección de estilo, cosas que antes tenías que trabajar, ¿no? Con editores o con lectores beta, ¿no? Que te pudieran ayudar. Ahora lo tienes ya, lo vas haciendo sobre la marcha, ¿no? Y este tiempo te optimiza, incluso te motiva, ¿no? A mejorar. Porque hay momentos en los que tenemos la página en blanco, ¿no? La página en blanco es uno de los síndromes más duros para los que escribimos, ¿no? Cuando nos pasa esto, incluso ChatGPT te dice que respires, que te tomes tu tiempo, ¿no? Y que él te podrá dar incluso algunas ideas, porque eso es cosa tuya, ¿no? Yo me he encontrado con estos diálogos, ¿no? Con ChatGPT y me gusta cómo está evolucionando. O mucha gente tiene miedo a perder el trabajo. No, no, todo lo contrario, ¿no? Seremos mejores, optimizaremos el tiempo, seremos más productivos y seremos más creativos. Es una herramienta que es súper potente y yo soy muy pro de la IA a cualquier nivel. Sí que es cierto que, claro, hay muchos trabajos que quizás sobre gente, ¿no? Quizá tengan que adaptarse. Sí, aquí lo que dicen es que el trabajo no te lo va a quitar la IA, sino un humano que utilice la IA, ¿no? Ahí está, ahí lo has dicho. Jordi, a mí una cosa también que me interesa mucho del mundo de la literatura es, tú eres un gran defensor, igual que muchos otros, ¿no? De tener un trabajo que pague las facturas mientras desarrollas tu pasión, ¿no? ¿Es realista pensar que se puede vivir solo de la literatura, de vender Bueno, libros? es uno de los primeros errores, ¿no? El creer que esto es una quimera, ¿no? Esto pensar de que ya está hecho y que con un libro vas a poder dedicarte a esto es muy difícil, ¿no? Ni los grandes. Siempre digo que el éxito es una cadena de sucesos, ¿no? Tienes que tener claro que los pies están en la tierra, ir haciendo y ser consciente de que esto es una carrera de fondo, como cualquier arte, como cualquier deporte. Es muy complicado, ¿no? Llegar a ser un futbolista de élite con un primer partido, ¿no? Esto es algo que va desde dentro, que se trabaja, ¿no? Y bueno, cada uno lo puede llevar a su manera, pero desgraciadamente he conocido a muchos autores que han tirado la toalla porque con 2 libros no han conseguido el éxito, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque creo que se enfoca mal. Aquí has introducido un tema también muy importante, que es el tema de la constancia, que al final es escritor el que escribe, ¿no? Y seguramente te vuelves buen escritor escribiendo. Tú cuando empezaste, cuando decidiste que era una pasión que quería profesionalizar, ¿no? Porque al final tú puedes estar escribiendo como un hobby, ¿no? Pero también tienes que tomar la decisión en algún momento de tu vida de que, oye, no, yo quiero esto llevarlo al siguiente nivel, no solamente escribir porque me gusta, sino porque quiero pues, ganar un dinero con ello, profesionalizarme y demás. Tú estuviste escribiendo durante bastante tiempo en una página web que se llama Ujú. tusrelatos.com. Sí, Escribiste ahí más de 100 historias, ¿es así? sí, ¿Correcto? correcto. Cuéntame un poco esa etapa de tu vida, cómo la viviste y, bueno, cómo era escribir en esta página web, que yo recuerdo haber leído los relatos de esta página. Bueno, yo te hago una breve intro, ¿no? De cómo empezó todo, ¿no? Lo mío Ujú. era la música y sigue siendo la música, ¿no? Yo siempre he pensado que iba a conseguir el éxito con la música, he estado en muchas bandas, he hecho muchos conciertos, siempre era la vía, ¿no? Pero en la sombra había algo que me gustaba que no lo sabía nadie, ¿no? Que era escribir. Y no quería compartirlo con nadie porque pensaba que no había talento o que no tenía por qué compartirlo, ¿no? Descubrí esta web y empecé a compartir relatos, ¿no? Ahí te obligaban, entre comillas, a leer a otros y valorar a otros para ganar créditos, si no, no podías publicar, ¿no? Entonces estuve leyendo y dije, bueno, hay historias que me gustan, hay autores que la verdad es que me transmitían mucho y empecé a valorar, a valorar, a valorar y como un catalán empecé ahí a acumular créditos ahí a punta pala, pero nunca me atreví a dar el paso, ¿no? Hasta que lo hice y publiqué un relato que me salió de la nada y ese relato fue relato de la semana, que pasó a ser relato destacado y conseguí ser relato del mes, ¿no? Eso dije, bueno, es la suerte del principiante porque nunca creí que yo iba a dedicarme a esto, ¿no? O que al menos pudiera dedicarme a publicar libros, ¿no? Y a partir de aquí dije, bueno, pues voy colgando relatos y para mi sorpresa los 5 primeros fueron relatos del mes, ¿no? O sea que la cosa era, ¿qué está pasando aquí, no? Hay una cámara oculta. Aún así pensaba que no era talento, que era fruto de la casualidad o que había una comunidad de autores que le había gustado mi voz o no lo sé, ¿no? Seguí escribiendo y bueno, al final la propia editora de la página web me preguntó cuántos relatos tenía porque todos estaban siendo relatos del mes, ¿no? Ya acumulaba 100.000 lecturas, era una barbaridad, ¿no? Y esto no lo sabía nadie, no lo sabía ni mi círculo, ni mi familia, ni mi mujer, o sea, no, nadie sabía lo que yo estaba consiguiendo en una web en la que habían, creo que 55.000 autores hispanohablantes, ¿no? Era una barbaridad, ¿no? Al final me proponen unificar estos relatos
y me ponen en contacto con una editorial y esta editorial me pregunta si quiero publicar un libro de relatos, ¿no? Y pues bueno, me aventuré, no me costó nada, fue vía tradicional y salió un libro al mercado que no, a día de hoy no me lo creo, ¿no? Si rebobino 10 años, diría, esto no está pasando de verdad, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida y tu perspectiva sobre lo que considerabas que podía ser un hobby, ¿no? Y que quizás dijiste en ese momento, oye, pues esto quizás hay una vía profesional por aquí, ¿no? Y me gustaría profundizar más cómo fue esa transición. Bueno, mira cómo soy, de que no me creo, ¿no? Lo que he conseguido, que después de publicar el libro y que gustara, ¿no? Y que las reseñas eran buenas, aún no me había metido un poco en la zona de crearte un perfil de autor, ¿no? Porque esto ya, si quieres, lo comentamos, ¿no? Que hay Ujú. que saber separar la persona del autor, ¿no? En este caso. Y dije, bueno, pues mi siguiente reto será hacer una novela, que para mí era algo, era como construir un edificio, ¿no? Lo veía algo muy complicado. Y para mi sorpresa fue rápido. 5 meses tenía una novela y dije, bueno, ahora vamos a buscar editorial. Esto sí que ya, aquí ya se te va a poner la barrera, o sea, siempre con el miedo, ¿no? Y conseguí editorial tradicional y me contrataron, salió al mercado y empezó a gustar. Ahí en ese momento dije, Jordi, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque esto no es fruto de la casualidad, ¿no? Hay muchas casualidades y creo que, aparte de que me gustaba lo que hacía, creo que lo podía llevar un poco a otro nivel, ¿no? Un upgrade, ¿no? De decir. Y aquí me di cuenta que había que trabajar un poco temas de redes sociales, pararlo un poco de mi vida privada, que no tenía nada que ver. Antes lo tenía todo unificado ahí y dije, pues bueno, pues voy a mostrarle, ¿no? A la comunidad, averiguar qué redes trabajan el tema de los libros y tal. Y ahí encontré un huequecito y poco a poco todo siempre ha ido a mejor. O sea, que es una cosa que voy notando que es escalón a escalón, ¿no? Pero el éxito no es una cosa que te vaya a llegar de un día para otro, ¿no? Y este mensaje siempre lo digo a toda la comunidad de autores a los que ayudo, ¿no? Que llevo ayudando a autores desde hace 4 o 5 años. Claro, a mí una de las cosas que más he visto que preocupan, ¿no? Cuando lees sobre publicar un libro, ¿no? Las principales preocupaciones de los autores es primero este miedo al rechazo, ¿no? No sé cuántas puertas tuviste que picar para, ahora me contarás un poco si te enfrentaste a muchos nos antes de recibir ese sí, pero luego también hay esta percepción de que las editoriales hoy en día no publican si no tienes creada ya tu propia audiencia, ¿no? Entonces que es como oye, pues si ya tengo mi audiencia, ¿por qué no le vendo yo directamente en lugar de ir a una y que yo sé que con casi todo el porcentaje, ¿no? Entonces, ahí, oye, ¿dónde está el equilibrio? O sea, ¿cuándo es buena idea autopublicar y irle tú a tu audiencia y decir, oye, chicos, que acabo de publicar un libro, lo podéis comprar aquí, irte a una editorial que te imprima, pero no ir a buscar una editorial que te haga todo el marketing y demás? ¿Cuándo vas por un camino o por el otro? Yo me di cuenta que cuando hice mi segunda novela, ahí empecé a creer que el producto era bueno y ahí tenía que picar a puertas de editoriales grandes, ¿no? Y los primeros nos duelen, ¿no? Pero no son nos porque no haya talento, ¿no? Porque al final todo se puede mejorar y hay una evolución, ¿no? Es un no porque no eres un target objetivo para esa empresa. Cuando ya entras en primera división, las ventas que requieren son muy grandes, ¿no? Porque las campañas de marketing son bastante bestias y no quieren recuperar el dinero, quieren ganar, ¿no? Quieren ganancias, ¿no? Y mover el dinero, como cualquier autónomo, no sale a cuenta, ¿no? Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio en ir creciendo, porque claro, es como el pez que se muerde la cola. Te piden experiencia en un sector laboral, pero si no te dejan entrar a trabajar, tampoco tienes experiencia. Sí que encontré editoras de grandes sellos que me asesoraron muy bien y me dijeron que estaba en el camino, que estaba en la órbita adecuada y que debía crecer la comunidad. No porque quieran publicar solo a influencers, ¿no? Sino para garantizar que voy a tener una venta digna para ellos, ¿no? Porque esto es complicado, ¿no? Porque se vende muy poco. Se publican muchos libros, pero se vende muy poco, ¿no? Entonces, el equilibrio ahora sí que ha cambiado radicalmente. Han aparecido editoriales y algunas editoriales muy buenas de autopublicación, como en mi caso, que estoy con Letrame, que es un sello muy gordo y te da la facilidad de, si les conviene y creen en ti, en publicarte, en compartir los riesgos y en llevarte un poco de la mano, ¿no? Es complicado entrar en una editorial tradicional. Yo apuesto por un autor que empiece a que se atreva a publicar. La primera norma es esta, atrévete a publicar, asume que vas a tener un montón de errores y que no lo vas a hacer bien en el primer libro, que cada libro será mejor. Y la autopublicación hoy en día es una vía que yo la veo muy factible. Además, tenemos herramientas hoy en día que nos puede corregir una inteligencia artificial, que tenemos vías como Amazon, el KDP, que te puedes autopublicar. Pero si quieres estar en todos los lados, es trabajo tuyo. El picar, el estar, es ser constante, hacer colaboraciones, hablar con bookstagramers, ir a prensa, crearte una nota de prensa. Todo esto es inversión en tiempo que tiene que hacer un autor.
porque es que ni los grandes que están en primera les aseguran, ¿no? Sale al mercado, estás en todas las librerías, pero si el autor no se mueve, esto va al olvido, ¿no? Porque la semana siguiente han salido 100 libros. Claro, es que incluso en el mundo en el que vivimos, el hecho de estar expuesto en las librerías no te garantiza nada, ¿no? Al final es lo que tú dices, hay muchos libros, hay mucho ruido y la gente, primero, la gente no lee, esa es esa primera barrera seguramente. Si tú lo que quieres, ¿no? Es que tu libro llegue al máximo número, ya no ganarte la vida con ello, que tu libro llegue al máximo número de personas posibles. Tú que has ayudado, te has comentado, ¿no? Durante los últimos 5 años a gente a autopublicar, ¿qué le aconsejas? ¿Por dónde le aconsejas empezar? Has comentado, oye, empieza perdiendo el miedo y publicando, pero una vez yo ya tengo mi libro publicado, incluso corregido con los medios que sea, ChatGPT o amigos o lo que sea, ¿qué hago? Porque si yo no tengo mi propio canal de comunicación al que pueda dirigirme, tengo que ir llamando puertas de podcast de literatura, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es empezar de cero, ¿no? Que es lo más duro del camino, ¿no? Es empezar de cero, crearte una cuenta, crearte una página web, un sitio que unifique, ¿no? Todas tus redes sociales, empezar a ver cómo se mueve el sector por Instagram, a ver qué es lo que funciona en TikTok, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? O cómo se mueven otros autores. Hay que fijarse, ¿no? Un poco en ver un poco el panorama digital cómo está, ¿no? Y es lo más duro, ¿no? Empezar de cero. Pero poco a poco vas viendo que si eres constante, ¿no? Hay que tener resiliencia, ir publicando cosas, hablando con gente, oye, haciendo colaboraciones. Poco a poco toda esta pequeña bola de nieve se va haciendo grande. Y sobre todo creer, ¿no? Porque es que si no crees, ¿no? Y ves que en una semana no hay ninguna reseña o no me han contestado y me vengo abajo. Esto no te va a ningún lado, ¿no? Porque hay meses buenos y meses malos, ¿no? La bola hay que empujarla. Tienes que estar ahí, tienes que estar, tienes que seguir, tienes que ser muy pesado en el tema, ¿no? Y el tema de cuando ya empiezas a rular un poco en redes, el tema de la prensa es muy complicado, ¿no? Porque la prensa va muy rápida, ¿no? Entonces, tener un huequecito para poder decir, estoy aquí, ¿no? Y he publicado una novela, ¿no? Empezar por medios locales. Todos te van a escuchar. El problema es que mandas un email al diario de tu localidad, por ejemplo, y no te contestan. Es normal que no te contesten porque tienen 200 no y tienen que la redacción va a tope, ¿no? Y tienen que llenar contenido. Pues vuelves a enviar otro mail, ¿no? De qué les ha parecido mi propuesta, ¿no? Estar un poco encima, a tomar notas, ¿no? Tener un planning, una agenda. Hay que hacer un brainstorming ahí alucinante, ¿no? Entonces se puede, pero hay desgaste. Y ya pronto verás que todo va mejor, ¿no? Si este desgaste ves que no funciona o que no hay ningún tipo de evolución, pues bueno, te lo puedes plantear. Pero si te lo curras, la evolución se ve, ¿no? Se ve y cada vez vas abriendo puertas, vas conociendo gente nueva y esto lo que hace es que estés en primera línea, ¿no? Y que la gente diga, hostia, no solo la obra me ha gustado, sino que el autor está allí para ayudar, está ahí para cualquier entrevista. A mí me da igual, ¿no? Cuando me ofrecen una entrevista estoy encantado, ¿no? He hecho entrevista con medios que tenían un montón de seguidores, he hecho entrevistas para medios muy pequeños, me da igual, lo importante es estar, ¿no? Y cuando estás, yo creo que hay una parte del universo que te devuelve, ¿no? Y te dice, bueno, pues habrá una pequeña recompensa. Bueno, yo creo que además predicas con el ejemplo porque has venido a mi canal, un canal pequeño que está empezando, que trata sobre Es, emprendeduría, así que te lo agradezco mucho. todo tiene un principio, todo. Tienes detrás, Jordi, el roll-up de tu último libro, El símbolo Mali, y Ave Elvira y la novela del Simón Mali. Este es mi sí, último libro. perdón, sí, detrás la anterior, correcto. Yo la pregunta que tenía para ti sobre la publicación de un nuevo libro, Ardevía, perdón, es ¿qué miedos enfrentas? Porque tú has publicado, por ejemplo, creo que tu obra Anómala había vendido miles de ejemplares, realmente tuvo mucho éxito. ¿Tienes miedo a que haya sido un éxito, como habías dicho antes, la suerte del principiante, un éxito pasajero, ¿no? Y a no poder volver a replicar ese éxito nunca más? Sí, yo sabía que Anomala iba a ser un yunque, ¿no? Porque superó los 6.000 libros, ¿no? Hay autores que están en primera división que no lo venden, ¿no? Y para ser autopublicado, haber conseguido un premio bestseller con la editorial, un montón de reconocimientos por novela de thriller el año 24, o sea, todo esto yo sabía que iba a ser un yunque, ¿no? Porque después de Anómala viene el símbolo Malin y entró vía tradicional, ¿no? Una editorial en la que tengo mucha confianza y pasó un poco así como desapercibida, porque el ruido que se había generado con Anómala fue alucinante. O sea, fue alucinante hasta incluso que tres editoriales grandes se vuelven a plantear un comité para publicarla a nivel nacional, ¿no? Pero ya se habían vendido 6.000 libros. Era evidente que me iban a decir que no al final, porque había muchísimo riesgo. Había riesgo cuando no tenía seguidores ni tenía ventas, iba a haber el riesgo cuando ya se había vendido tanto. Pero sí, sabía que iba a ser un yunque.
Pero para mi sorpresa, viene una rareza, que es esta novela de Villalbira, que vino un poco como anómala. Dije, esto no va a gustar a nadie. Y todo lo contrario, vuelve a ser otra vez Bola de Nieve, vuelve a estar en boca de la comunidad de Bookstagram, las reseñas son alucinantes, a todo el mundo le está gustando, está empezando a picos de venta, ¿no? Hay mucha descarga, sobre todo en Latinoamérica. Yo, gracias, mira, tuve la suerte de que vendo bastante en Latinoamérica. Me da mucha pena que en mi país no se venda más que en otros países, pero bueno, es una cuestión ya de cultura. En Sudamérica se lee muchísimo y apuestan mucho, ¿no? Por autores españoles. De hecho, en México se piensan que soy un autor de primera, ¿no? En España. Es alucinante, ¿no? Que cuando les explico, digo, no, yo tengo mi empresa, me dedico a otra cosa, ¿no? Y esto es algo que llevo a la par, ¿no? Se sorprenden, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Cada libro es una historia diferente, ¿no? Y hay que aceptar lo que viene, ¿no? El símbolo Marin fue una rareza. De hecho, nació en la pandemia, iba a ser una rareza en toda regla, porque la pandemia, de ahí salieron cosas muy raras, ¿no? Bueno, ahí está. Gustó, porque los lectores fieles que me han leído desde el inicio les gustó mucho. O sea que es una temática muy dura, ¿no? Hablo del maltrato, de las relaciones tóxicas y tal. Y lo que me he dado cuenta que mi estilo es el thriller, ¿no? Hay un asesino y hay que averiguar quién es, manipular al lector. Y esto vuelve a ser como anómala, ¿no? Y está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que enhorabuena porque yo cuando vi los resultados que habías tenido me quedé bastante alucinado. Aquí hay una pregunta que también quería hacerte, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que comentabas antes del miedo al lienzo en blanco, y es cómo enfrentas el proceso creativo, que al final es muy similar seguramente a este proceso de alguien que está lanzando su propia empresa o su propio proyecto, ¿no? Que es como lanzarte un poco al vacío, ¿no? Con seguramente algunas ideas nubladas que puedes tener en la cabeza, pero que tienes que empezar a materializar. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo te lanzas a escribir una novela? Yo en el sector al que me dedico, yo tengo un pequeño negocio de reformas, de techos decorativos. Cuando di el salto, sabía que iba a ser un salto al abismo, ¿no? Porque no sabes si te va a ir bien. Pero si saltas y lo intentas, estarás más cerca de lograrlo, ¿no? Porque si te quedas en tu zona de confort, en esa en la que todo va bien y todo no va bien a la vez, ¿no? Esa ambigüedad, al final, si no lo intentas, no vas a saber si te va a funcionar. Yo siempre digo que hay que creer, ¿no? Yo creo en lo que hago, primero porque me gusta hacerlo, ¿no? Es una necesidad que tengo. Y luego porque creo, y cuando ha salido al mercado la voy a defender a capa y espada, ¿no? Y estoy colaborando, acepto críticas, siempre y cuando sean constructivas, ¿no? He aprendido mucho de la crítica, porque esto es un oficio como otro, ¿no? No puedes publicar un libro y creerte escritor, porque yo empiezo a leer libros para atrás y veo la evolución, ¿no? Veo al principio, no quiero cambiar nada, de hecho nuevas ediciones, no quiero cambiarlo porque me gusta que la gente vea que empecé por algo, ¿no? Empecé por algo y cuando empecé no tenía la voz que tengo ahora, que todo ha sido un aprendizaje. Pero hay que atreverse. Es que si no lo intentas, no vas a saber nunca si lo lograste, ¿no? Y si no te va bien, al menos lo intentaste. Y yo creo que eso define como persona, ¿no? El que lo intente tiene más posibilidades o más probabilidades de conseguirlo. Totalmente. Aquí yo creo que hay algo que seguramente es duro, ¿no? Que es que muchas veces medimos a las personas por los resultados y no tanto por las acciones que les llevan a esos resultados, ¿no? Y el hecho de que a ti de pronto un libro te vaya muy bien, te convierta seguramente en buen escritor a los ojos de la gente que te rodea, y el hecho de que tú lances un libro que no llega a ningún lugar, ¿no? Quizás te hace que te vean como un fracasado, que no, y te tienes que enfrentar a esta mirada social que creo que es complicada. No sé cómo enfrentas tú esto, qué dice la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, te apoyan con esto de ser escritor o convives con con esta mirada un poco crítica, ¿no? Y recelosa de, uy, mira, ya está este con sus libritos y sus cosas. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Porque el día a día hay un poco de todo, ¿no? Cuando hay repercusión, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, alguna entrevista mediática o algo, hola, qué bien, y cuando no, venga, otro libro, ¿no? Otra presentación. Pero bueno, es que es como todo, tienen que aceptarlo. Cuando uno es un culo inquieto, esto hay que aceptarlo porque bueno, ahora hubo una época que fue la música, fueron muchos conciertos, ahora son los libros, ¿no? A lo mejor cuando sea mayor me dedico a pintar, no lo sé. Es una necesidad que tengo y los que me conocen saben que voy a estar por ahí siempre haciendo algún tipo de ruido, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que separar un poco, ¿no? También y centrarse en uno mismo y hay momentos en los que dices, bueno, pues no me apetece escribir, ¿no? Como yo ya tengo mi zona de confort y el dinero lo genero de otra manera, esto siempre es un sobresueldo, ¿no? Esto no es algo que diga, bueno, con esto ya puedo vivir, ¿no? Entonces, saber llevarlo y respirar, y cuando hay agobios, uno está creativo, pues no escribes, ¿no? Y digan lo que digan, al final es lo que
piense yo y lo que me apetezca. Sí, es súper importante separarte de esto, sobre todo cuando tienes un trabajo artístico que se presta tanto a la subjetividad y a Eh, la opinionática. Es que tal cual. Genial. Oye, has hablado de que eres un culo inquieto y a mí me gustaría comentar un proyecto que sé que tienes, que es un proyecto que todavía no ha visto la luz, pero de hecho nos hemos conocido a través de un amigo común y Sí. sé que estás a punto en breve, ¿no?, de lanzar un juego de mesa. ¿Cómo es eso de montar un juego de mesa? Este va a ser el nuevo pelotazo para muchos de mi círculo que no lo conocen, ¿no? Aquí venía el Jordi pintor, ¿no? Pues ahora vendrá el Jordi creador de juegos de mesa, ¿no? Es algo que nos apasiona, ¿no? Aparte tenemos una amistad desde hace muchísimos años que nos unía a esto y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer nuestro propio juego de mesa, ¿no? Vamos a lanzarnos, ¿no? Y empezó así un poco en broma, pero sabíamos que aquello tenía el efecto espiga. Aquello ya era cada día un paso más, y aunque está en proceso embrionario, ya va muy, muy, muy adelantado, estamos en fase de diseño y yo creo que si no acabamos este año, poco le faltará para el siguiente, para que esto vea la luz. Bueno, cuando uno es creativo, no sé, lo siguiente será hacer casitas, no lo sé, la verdad es que es divertido, ¿no? Es divertido cuando uno lo hace con pasión, da igual los resultados, ¿no? Lo importante es hacerlo. Genial. Y ya para ir terminando, ¿no? Y aprovechando, sobre todo, me interesa mucho tu visión como de coach, ¿no? Porque al final tú has estado ayudando pues, a otros artistas. ¿Cuáles son los errores principales que tú detectas que comete la gente a la hora de autopublicar un libro o de lanzarse y de convertirse en su proceso de convertirse en escritor? Y quizás no es la autopublicación, quizás el error es más por otro lado. Yo creo que el error en un relato de mi primer libro lo comentaba, ¿no? Creo que es la necesidad de conseguir algo, ¿no? Cuando te marcas un objetivo y cuando lo consigues, automáticamente tu cerebro se marca otro objetivo y te estás olvidando del proceso. Entonces yo me di cuenta que hay que darle la vuelta, hay que invertir en orden, ¿no? Y hay que mirar un poco para atrás, ¿no? Porque he conocido muchos autores que su sueño era publicar y cuando han publicado, su sueño era ser conocido y les digo, tu sueño era publicar, ¿no? Vamos a rebobinar un poco, ¿no? Tu sueño hace 4 meses era publicar y ya has publicado. Sí, sí, ya, pero es que ahora yo lo que quiero es que el libro, ya, pero vayamos a disfrutarlo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los primeros errores, ¿no? El no disfrutar de todos los pequeños hitos que van sumando en el camino, ¿no? Y aunque luego los mires para atrás y digas, son insignificantes, hubo un día en el que eran muy, 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 muy importantes. Porque para mí, yo recuerdo, la primera novela era como algo gigantesco, ¿no? Cuando publiqué una novela de 500 y pico páginas, ¿no? Y cuando caigo con el ego, ¿no? Que el ego me dice, venga, más, 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 me recuerdo que antes había un sueño que era sacar una primera novela, ¿no? Entonces, uno de los primeros errores es el obviar los pequeños logros. El saber que tienes que estar en el presente, no puedes vivir en el futuro. Tienes que tener las cosas muy claras y marcarte objetivos, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay que saber que lo que se ha conseguido tiene un valor, ¿no? Y si le quitas el mérito a ese pequeño logro, nunca vas a ser feliz por lo que consigas, ¿no? Entonces hay que hacerlo poco a poco, paso a paso y disfrutando del proceso, porque si no disfrutas del proceso es que nunca vas a conseguir nada, porque da igual que consigas ser bestseller, si vas con esta mentalidad estarás en tu yate diciendo que tienes que hacer una película, o sea, estarás siempre en un bucle que nunca te va a llenar nada, ¿no? Calma, ¿no? Keep calm y a disfrutar de lo que se consiga. Totalmente de acuerdo, sí, esto es lo que le llaman la adaptación hedónica, ¿no? Vamos siempre persiguiendo la zanahoria. Genial. Oye, Jordi, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Te voy a dejar aquí un espacio de promoción para que cuentes un poquito a la audiencia, los que hayan sentido curiosidad por tu persona sobre todo, ¿no? Y les interese leer un poquito sobre ti, dónde te pueden encontrar, por dónde les recomiendas empezar de todo lo que has escrito. Vale, pues a ver, en primer lugar, daros las gracias. Lo primero que hacer es suscribirse a este pedazo de canal que te voy a hacer promoción y lo sabes, Ahí, ahí. poner me gusta y te deseo mucho éxito. Bueno, estoy en todos los lados, estoy hasta en la sopa, ¿no? Me muevo mucho por Instagram, que creo que la comunidad de Bookstagram, ¿no? Para libros es muy grande. Pero Ujú. bueno, mi página web lo unifica todo, jordicatalán.com. En Amazon, en todas las librerías digitales, estoy en Facebook, en Twitter, TikTok, estoy en todos los sitios, ¿no? Y recomiendo, bueno, si os gusta la novela negra, ¿no? Sentiros manipulados, ¿no? Porque me encanta manipular y si os gusta la psicología, sobre todo, podéis empezar por mis thrillers, ¿no? En este caso, pues, qué mejor manera que por una novela que está narrada y basada en Barcelona, ¿no? En una mansión de Barcelona en la que hay 5 muertos y solo una niña pequeña sabe lo que pasó. Todo esto yo creo que la temática está gustando y si te gustan este tipo de libros te invito
a que me sigas y que te hagas con alguno de mis libros. Y eso es Estupendo. todo, ha sido todo un placer. Dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis entrar directamente. Y lo dicho, muchísimas gracias, Jordi. Te deseamos mucha suerte con este último libro que has lanzado y en los próximos que vendrán. Igualmente, Marc, todo un placer y pronto lo celebraremos. Que vaya muy bien. Un Que vaya abrazo. bien, Jordi. Un abrazo. Chao.